Bien, amigos, tal y como se había anunciado, tenemos con nosotros al licenciado Luis Abinader. Luis Abinader es precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y quisiéramos, antes de iniciar la conversación, de dar fe de que nosotros que tenemos tantos años en estas lides, no habíamos visto, después del doctor José Francisco Peña Gómez, un político en búsqueda de la presidencia de la República que tenga tantos y haya tenido tantos obstáculos. La situación de Peña Gómez todo el mundo la recuerda y no tenemos que relatar todos esos problemas que él tuvo que vencer y esperar para ser candidato de ese partido. El doctor Luis Abinader, para mí, está luchando por una candidatura con quizás la mayor cantidad de retos que un político en esta época puede tener. Primero, tiene 3 expresidentes y presidentes de la República que posiblemente luchen por la misma posición. 13, nadie antes había tenido 2 expresidentes y un presidente. Segundo, un partido enorme con muchos recursos frente a un partido que no cuenta con los recursos para competir con un partido de gobierno. Tiene dentro de su partido una situación muy especial, que es la persona que le abre las puertas para participar en primer nivel, es justamente, y por una circunstancia latino, otra persona que él tiene que adversar y que lo están haciendo y se están manejando muy bien, a pesar de que Hipólito Mejía fue el principal promotor de Luis Abinader, quien ya tampoco es un novato de la política, porque tiene una candidatura vicepresidencial y una candidatura presidencial. Ya parece que por los números que vemos, por la imposibilidad constitucional que tiene Danilo Medina, vemos que Luis Abinader tiene una oportunidad real de convertirse en el próximo presidente de la República, si las circunstancias siguen como están. Naturalmente, esos son solo los retos políticos. Si nos vamos a los retos económicos, tenemos que el propio presidente acaba de anunciar que el próximo gobierno será un gobierno difícil desde el punto de vista económico, y eso no es un secreto. Con esa base, le damos la bienvenida al doctor Luis Abinader, a quien le agradecemos muchísimo que ha estado con nosotros y que esté con nosotros y que cada vez que lo hemos pedido, pues nos ha complacido en estar aquí. Tenemos muchos temas, doctor, gracias, licenciado, gracias por estar aquí. Gracias y le confesamos que no le tenemos nada de envidia. La situación no es fácil, por eso es que hay que hacer un ejercicio de humildad cada rato para poder entender el proceso. Doctor Hanna, gracias también por ceder el espacio. Seguro. No, ceder no, lograr que don Luis esté con nosotros. Bien. Doctor, esta vez, después de haber participado en el 16 frente a Danilo Medina, a un partido, ¿usted cree que el principal elemento de triunfo del PRM, en caso de usted ser el candidato, es lograr la candidatura o vencer un partido que posiblemente se haya desgastado y que las personas, en vez de ver a Luis como una persona joven, vea que ya es justo que un grupo de personas que tienen más de 30 años compitiendo por el poder le dejen el paso a Luis Abinader? Si es una posibilidad o un cálculo errado. Sí, gracias, Julito, y a todo tu equipo. Cuando quieran que estemos aquí, pues con muchísimo gusto. Solamente tú le dices, doctor Hanna, llama a Luis, sí. Convóquelo, sí. Y estaremos aquí. Mira, Julito, primero, y quiero también para educación de los jóvenes y ejemplo, toda actividad que se realiza
para lograr cualquier objetivo, pues hay que vencer una serie de dificultades. En este país muchas veces más que en otros, pero hay que vencer. Si tú vas a tratar de lograr algún objetivo en el área empresarial, pues tú tienes que vencer una serie de dificultades y eso es normal que hay que hacerlo. En el caso, imagínate, de lograr la presidencia de la República, que es uno en casi 10 millones de habitantes, pues evidentemente que hay una serie de dificultades. Yo pienso que hemos avanzado bastante y que esas mayores dificultades pues las hemos superado y estamos muy optimistas en términos de obtener la victoria en las próximas elecciones. A lo interno, las encuestas nos dan prácticamente un apoyo plebiscitario, pero evidentemente que todavía falta un proceso de convención, de primarias, ahora como le llama la ley de partido, y lo que ustedes pueden estar seguros es que vamos a salir unificados, vamos a salir como pasó en el proceso pasado, que también es bueno recordar, Julito, que el PRM, a pesar de ser un partido de reciente formación, fue el único que realizó una convención. Y al otro día estaba Hipólito Mejía apoyándome. O sea que ya nosotros tenemos una experiencia y estamos seguros que no va a haber ninguna situación dentro del PRM. El PRM está creciendo y si ustedes vieron las noticias, el pasado domingo anunció lo que se llama el PREMIL 2, que es el programa de registro de militantes número 2 para crecer, llevarlo de más de 500,000 militantes como lo tienen hoy, llevar el partido a finales de este año o cuando termine el PREMIL, me parece que es en febrero del año que viene, a 1.300.000, casi 400.000 personas. Y después le llevaremos eso a más de 2 millones de personas antes de las elecciones para tener una base de datos fidelizada de militantes que lo vamos a instruir para que vayan a votar por el PRM. Mira, Julito, no es un tema personal, si yo soy joven que ya no soy tan joven, o que aquel es viejo, o que están cansados de un partido. Es que están cansados de que no les resuelvan sus problemas básicos. Están cansados de que tenemos y se ha incrementado el problema de la delincuencia en la República Dominicana. Cuando yo me reúno con los diferentes grupos, pregunto, ¿quiénes han sido afectados directamente aquí de un acto delincuencial, de usted o su familia? Y levantan prácticamente toda la mano, como lo dicen las estadísticas. Es que están cansados, Julito, de ir a los hospitales y no encontrar ninguna solución a sus problemas. Yo estaba en Asua la semana pasada y me dicen lo que le llaman el hospital de Taiwán, usted lo conoce, doctor. Sí. Ese hospital está ahí, pero en las peores de las condiciones, tanto de infraestructura física como prácticamente no hay ningún tipo de servicios ni medicinas, pero estamos hablando de los elementos básicos para curar un accidente de trauma menor. Y cuando nos vamos también a la falta de oportunidades, vemos que tenemos un crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico y podemos ya hablar más extendidamente de ese caso, no se refleja en un aumento de los empleos ni de oportunidades. Tenemos el mismo nivel de desempleo que teníamos desde hace muchos años, y eso tiene que ver con el tipo de crecimiento económico muchas veces impulsado por un endeudamiento irresponsable, que es el principal problema. Y eso también podemos hablar más adelante, que para mí hay en la República Dominicana sí, actualmente. Doctor, pero escúchame. Y para terminar ya en esa parte, hay una indignación colectiva también, incluso de los mismos PLDistas, porque estamos hablando de una cúpula del PLD que está gobernando y que tanto el partido como el gobierno, por los niveles de corrupción que existen en nuestro país, niveles ya nunca vistos, que han llevado a que una gran parte de la población no partidista camine vestida de verde en las calles de nuestro país. O sea, hay una gran serie de factores en términos de resultado de las políticas públicas, que la gente ya está cansada, que la gente quiere cambiar, que la gente quiere darle una oportunidad a un gobierno de cambio que lleve eficiencia en todos esos
sectores más importantes, como yo dije, de delincuencia, institucionalidad, para corregir la corrupción, ni hablar de educación, que yo digo que es donde está el mayor fracaso del gobierno, porque es donde más han invertido, sin embargo, sin los resultados esperados, porque los indicadores de educación siguen siendo los mismos de antes del 4%. Sin embargo, doctor, a pesar de que los expresidentes son muy cuidadosos cuando critican a un gobierno porque han pasado por situaciones que a veces usted asume, a veces la posición de un expresidente, pero tiene que entender que ser oposición sin experiencia a veces permite como meterse en todos los campos. Usted sabe bien que en corrupción se puede hacer mucho para mejorarlo, pero en delincuencia uno ve como que es más difícil. En educación usted puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, decir, bueno, metieron 4%, usted dice, sí está bien, metieron mucho, pero no están los resultados que son esperados. En ese tipo de crítica, ¿hasta dónde usted se siente que está haciendo oposición por hacerla o que el gobierno tiene necesariamente que tener algunas soluciones reales a ese problema? Vamos a suponer que usted no fuera opositor, sino colaborador. ¿Qué consejo usted le daría a este señor? Mira, tú vas a terminar en 600 días. Yo no tengo interés en recibir a este país en malas condiciones. Quiero decirte lo que a mí me gustaría, o cómo tú me gustaría que me entregues este país. Mira, esa es una excelente pregunta, Julito, y yo te voy a responder. Yo soy opositor y, por ejemplo, el plan que hicimos con Giuliani de seguridad, nosotros se lo enviamos, porque nosotros lo que queremos es que este país mejore, independientemente que se lleve este gobierno el mérito por eso. Mira, y es bueno porque a venir a un programa y decir esto está mal, esto está... puede decir que es el rol del opositor, pero la gente está cansada de que los políticos hablen lo mismo, de que digan las mismas denuncias, y mucha de la gente no lo cree. Y por eso yo trato cada vez que hablamos de un problema de presentar soluciones. Mira, Julito, en el tema de educación, tenemos 6 años ya invirtiendo el 4%. Es cierto que nosotros no podemos pedirle que en esos 6 años, con siglos de deficiencia en el sector educativo, nosotros mejoremos la educación en un 100%. Pero ¿tú crees que es mucho pedirle que pongamos como objetivo en todos los indicadores básicos que mejoremos un 5% por año? Yo no creo que es mucho. Pedirle un 5%. ¿Lo hemos mejorado? No. En el caso, quiero decirte que de los problemas de la sociedad dominicana, cuando se hacen encuestas, hay 3 principales problemas que los dominicanos y dominicanas están preocupados, que son corrupción, delincuencia y la parte económica que tiene que ver con desempleo y alto costo de la vida. Mira, en el tema de la corrupción, como tú dices, nosotros en 2 años, con un Ministerio Público Independiente, que es nuestra promesa, con un mayor control a través de la Contraloría y la Cámara de Cuentas, un fortalecimiento de la justicia para las sanciones, nosotros estamos seguros que vamos a dar un paso gigantesco en la lucha contra la corrupción y la desaparición de la impunidad. Nosotros hemos hablado de una Contraloría, que es el organismo interno de control del gobierno, que va a hacer auditorías. Esto puede parecer excesivo, pero nosotros en las empresas lo hemos hecho y es un programa de auditoría constante, cada 6 meses, y que la Cámara de Cuentas lo haga anualmente. Por eso llevé al Congreso, y ojalá que el gobierno lo haga y lo ejecute y tenga esos méritos, porque lo que queremos es un país diferente, para que la Cámara de Cuentas, en una modificación a la ley de Cámara de Cuentas, tenga que auditar obligatoriamente todas las instituciones públicas anualmente. Si tú le sumas a eso un Ministerio Público Independiente, para que la gente entienda, o sea, un procurador independiente que no sea partidista, que no responda al presidente de la República, con una modificación constitucional, pero que nosotros lo haríamos, no esperaríamos a la modificación constitucional para establecer ese procurador independiente, el país, en la percepción y en la realidad, Julito, mejor en 2 años. En el caso de la delincuencia, yo tengo que tener una diferencia cuando tú dices que es diferente. Al contrario, mira, Giuliani cuando vino, hicimos el estudio. Un estudio se fue huyendo de México. Ahí no se podía hacer nada. Pero no, él ha sido exitoso en la mayoría de los casos, pero cada caso es diferente, porque él te da unas recomendaciones, y esas recomendaciones, si no la aplican de la manera
correcta, bueno, pues no puede tampoco garantizar. Pero él ha sido bastante exitoso. Arregló Nueva York. No, y no solamente en Nueva York, ha colaborado también en Colombia, ha colaborado también en otros países centroamericanos con éxito. Colabora con Trump ahora. Sí, ya en otros casos. Pero en el caso de él, mira, Julito, me dice Giuliani, Luis, tú puedes decir que en un año tú vas a mejorar la delincuencia en un 50%. ¿En un 50%? En un año. Y yo le dije, no, yo lo voy a decir que en 2 años. Dice, no, es que yo estoy convencido porque es que yo tengo este diagnóstico. Yo sé lo que está pasando. Aquí lo que hay es un grave problema gerencial y también faltan asignación de los recursos. Y por eso nosotros, recuérdate nuestra promesa, que mucha gente se recuerda, de $500 de salario mínimo a los policías. Pero eso ya es una gran reforma a la policía, donde nosotros teníamos planteado en el primer presupuesto asignar 28 mil millones de pesos más para aumentar los salarios, tanto de la policía. Salario y equipamiento. Y equipamiento y reforma. Es bueno, y un paréntesis aquí, que nosotros hicimos el único programa de gobierno presentado en la República Dominicana que tenía su primer presupuesto. Tú sabes que aquí empiezan a prometer sin saber dónde van a buscar el dinero. Y nosotros presentamos el primer presupuesto. Entonces, en esas dos partes, lo que es la delincuencia y la corrupción, yo estoy usted tiene una ventaja que no tiene ningún candidato presidencial aquí. Usted no tiene compromiso de proteger compañeros ni gobiernos anteriores. A usted le van a pasar un recibo parecido al que le pasaron al PLD cuando subió, que le daba por la mano a todo el mundo. Y resultó, usted no tiene un partido nuevo. Quizá tenga que ir a defender a Chu y a ¿cómo se llama? Y a Bautista, pero como mucho. Ahora, usted le vamos a exigir mucho porque usted no tiene compromiso de ningún tipo. Mire, a Trump ahora le sacan impuestos anoche, impuestos en New York Times. Sí, pero eso es cierto, Julito, pero a diferencia de otros que han llegado al poder, nosotros vamos con un plan de qué hacer desde el primer día. Hay gente que llegó y no sabía ni qué hacer desde que llegó. Y ese es un grave problema de la gerencia y los resultados de los presidentes. Hay gente que va incluso hasta con buena fe a un ministerio, pero no sabe qué hacer, no hay un plan. ¿Se puede decir todo lo que uno va a hacer? Se puede decir gran parte, hay detalles que incluso a la gente no les interesa, pero nosotros lo hemos dicho. Y cosas incluso que no son políticas decirlas, pero que es la realidad. Finalmente, mi preocupación mayor, Julito, en esas 3 preocupaciones de la gente, es la parte económica y especialmente la parte del endeudamiento. Esa es la mayor irresponsabilidad que le ha dejado el PLD a este país. Hoy en los periódicos sale que solamente se va a aumentar en 1.600 millones de dólares aproximadamente la deuda. Nunca se aumenta exactamente lo que ellos dicen, sino mucho más. Pero, Julito, y me van a permitir unos minutos para explicar esto. Mira, el tema de la deuda, porque aquí las estadísticas siempre toman las estadísticas convenientes. No, pero es apenas la mitad del Producto Bruto Interno. Y en Japón es un 200% del Producto Bruto Interno. Que siempre yo como economista he estado en contra de ese tipo de comparaciones, porque como cualquier deuda tú tienes que compararle con tus fuentes de ingreso, entiendas tu capacidad de pago. ¿Qué pasa? En Japón sí es un 200% del Producto Bruto Interno, pero sucede que la tasa promedio de interés de esa deuda en Japón es 0.7%, mientras que la tasa de interés promedio de nuestra deuda es 8.5%. Nosotros hicimos una investigación y no encontramos otro país que estuviera tan comprometido como el nuestro en temas de sus finanzas públicas, en temas de sus finanzas públicas para la deuda. El problema ahora con los fondos, con la nueva modalidad de la deuda, que es con los bonos soberanos. Recuérdate, Julito, en los años 70, 80 y parte de los 90, que cuando había un problema de deuda se iba al Club de París a hablar con los diferentes presidentes. Ahora no, ahora son los mercados financieros. Nuestra deuda ha cambiado y la deuda de los países ha cambiado totalmente. El 85% de nuestra deuda es con esos mercados financieros a través de los bonos soberanos. Díganos la diferencia. Entonces, entre el Club de París y el mercado financiero. No, que tú no tienes a nadie con quien hablar en los mercados financieros. O sea, sencillamente tú lo que tienes que pagar. Tú no sabes con quién es. No, bueno, están las grandes oficinas financieras que es donde se colocan los bonos, pero
tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero el tema es que ellos cuando ven los indicadores y ven la situación económica del país, lo que hace es que te suben la tasa de interés. Pero volviendo al tema de la tasa de interés, porque esto es grave, Julito, y es bueno que la gente nos escuche. Mire, cuando Grecia tuvo la crisis financiera, que tuvo esa crisis porque con el Banco Central Europeo, el famoso Bundesbank, que tú sabes que los alemanes son bastante estrictos, pues le dijeron, no, ya tú te estás saliendo de todos los parámetros, tienes que ponerte en cintura. Si no, ellos podían seguir tomando prestados. Pero en ese momento que hubo la crisis financiera de Grecia, ellos pagaban el 21% de sus ingresos tributarios en intereses. ¿Tú sabes cuánto estamos pagando nosotros en este año? Un 27%. O sea, es mucho peor que el momento en que Grecia hizo esa crisis financiera. Y por eso es que el tema de la deuda hoy no es la cantidad que tú debes, es el costo de la deuda. Imagínate que en Japón es prácticamente cero el costo de la deuda, 0.7. Eso es prácticamente irrelevante la cantidad de deuda que pone. Incluso en Estados Unidos también. El costo de la deuda mayor que el de Japón, pero mucho menor que el nuestro. Entonces, ese es para mí el grave problema que tenemos. Para que entienda la gente, con ese incremento de la deuda para el 2020, que es el año del traspaso de gobierno, el 30% de los ingresos tributarios van a estar comprometidos solo y exclusivamente con el pago de los intereses. Y la gente se pregunta, ¿y qué se ha hecho con toda esa deuda? Por eso cuando me hablan del crecimiento económico, a cualquier economía que tú le envíes nuevos recursos financieros va a crecer. Y gran parte del crecimiento nuestro se debe, aun cuando hice una explicación el Banco Central en estos días por una afirmación de nuestro equipo económico, se debe también a ese endeudamiento. No digo que todo, pero una parte importante. Quiere decir, Julito, que el próximo gobierno de 2020, y el primero que lo grita es el presidente, o sea, el ministro de Hacienda lo rechaza, el Banco Central lo rechaza, y el primero que lo grita en un acto de sinceridad es el mismo presidente. Entonces, para mí ese es el principal problema, y eso tiene que ser manejado con mucha prudencia, eso tiene que ser manejado con mucha capacidad y con una planificación, y no puede ser una solución, una especie de shock económico como en otros casos. Esto tiene que ser y venir con una gradualidad. Nosotros, tú sabes lo que haríamos, Julito, inmediatamente llamaríamos a un gran pacto social y económico, que incluso ya lo manda, el pacto, que dentro de eso un pacto fiscal lo manda la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, por ley ya lo manda, ya estamos pasados que debimos hacer el pacto fiscal, pero el gobierno no quiere ponerse ninguna limitación. Y decirle, mire señores, este es el dinero que nosotros necesitamos para el desarrollo. Y esta es la forma en que nosotros lo vamos a gastar, de esta manera. Y hacer un plan para manejar la deuda a unos 12 o 15 años, para mantener un crecimiento económico, pero al mismo tiempo llevar la deuda a niveles manejables. Y una de las cosas que nosotros vamos a hacer es, si vamos a pagar 2.500 millones de dólares, vamos a tomar prestado 2.500 millones de dólares, pero con el crecimiento económico, la deuda en términos relativos va a ir disminuyendo. Porque, repito, eso tiene que ser manejado con una gradualidad para manejar el crecimiento económico. Pero eso es lo que le ha llevado al PLD, sin resolver uno solo de los problemas fundamentales de este país, como es el caso de la educación, a pesar de los enormes recursos. En salud, doctor, nosotros hemos retrocedido y usted lo sabe. Estamos peores en términos de delincuencia. Y en términos institucionales, Julito, este país desde el 96, y no porque llegó el PLD, sino por el acuerdo Peña Gómez-Balaguer, dentro de ellos el Consejo Nacional de la Magistratura, este país dio un salto enorme a la institucionalidad, con una Suprema Corte de Justicia que fue desde el 96 hasta el 2010, que quizás no era perfecta, pero que sí mejoró muchísimo la calidad de la justicia y la institucionalidad. Y después, a partir del 2010, entonces, experimentamos un retroceso penoso y que nos ha costado mucho en todos los órdenes. Entonces yo creo, Julito, que ahora mismo el reto principal, desde mi punto de vista, es el tema económico, y nosotros estamos preparados para afrontarlo. Luis, con un presupuesto de casi $1 billón de pesos de gobierno central, sí, sin hablar del no financiero, y un gasto público exagerado donde tú oyes de sueldo de 500, 600 mil, $1 millón de pesos, el presidente se atreve a decir que no va a haber aumento de los salarios del trabajador público dominicano.
Yo creo que eso choca ante la realidad del costo de la vida todo el día aumentando. ¿Qué haría un gobierno como el tuyo con relación al gasto público, el presupuesto y los salarios de los trabajadores? Mira, doctor, en términos del gasto público es todo, puede ser el gasto corriente y el gasto de inversión. En el tema del gasto corriente, que es al que usted se refiere, nosotros estamos ahora aproximadamente en un 88%, 89% de gasto corriente del presupuesto total. En un país como el nuestro, lo normal debería ser un 75% de gasto corriente y un 25% de gasto de inversión por las muchísimas infraestructuras. Por ejemplo, en el tema de agua que nos falta en nuestro país, que es vital también para la calidad de vida y para la salud. Pero nosotros estamos en un país donde estamos recaudando y pagando impuestos básicamente para mantener a una cúpula de dirigentes PLDistas. Eso es, repito, no a la base, a una cúpula de dirigentes PLDistas. Señores, cuando aquí se habla de que tiene que venir y me dicen, usted tiene que venir con austeridad, yo no creo, eso no es austeridad, hay que venir con eficiencia, porque los policías han vivido en austeridad con sueldos miserables, los profesores también por sueldos menores de lo que se debe, aunque se le ha aumentado algo, los doctores usted lo sabe. Entonces aquí lo que hay que hacer es un reordenamiento del todo el gasto público. Se resume en una palabra que mucha gente no entiende, pero que los economistas hablan, que es la calidad del gasto público. Nosotros vamos a eliminar una gran cantidad de gastos que en nada contribuyen para mejorar la calidad del gasto público en ninguna área de políticas públicas y los vamos a dedicar a salud. Nosotros teníamos en ese primer presupuesto, y lo vamos a presentar ahora de la misma manera, el primer presupuesto de un nuevo gobierno que sería del 2021, para el periodo pasado nosotros le íbamos a asignar 38 mil millones de pesos más al sector salud, que era indispensable para poder ejecutar. ¿Qué por ciento representa eso del presupuesto nacional? Bueno, si usted habla de 921 mil millones, esto llegaría más o menos del presupuesto nacional alrededor de un 15% para el sector salud. Nunca es suficiente en la parte de salud, pero sí es un avance. Y eso nos permitiría implementar la Ley de Seguridad Social, que es fundamental y que usted sabe que este gobierno, a pesar de que fue promulgada por el presidente Mejía en el 2001, pues no ha sido implementada en apenas un 50%. Que hay que modificarla. Bueno, pues está el Congreso para modificar y adaptar las leyes de la sociedad dominicana al momento. Pero no se ha hecho. O sea, nosotros vamos, en otras palabras, a eliminar todos esos gastos superfluos de políticos que tienen hasta 3 sueldos, los salarios altísimos, como usted decía, y vamos a mejorar los sueldos de la masa, de la gente que siempre ha tenido sueldos bajos. Bien. Y que ha sido la cenicienta de la administración pública, como son los sectores de seguridad, salud y educación. Bien, señores, faltan 592 días para que se lleven a cabo las elecciones del 2020. Casi 600 días, casi 2 años, que hay que hacer 2 cosas. Saber lo que se va a hacer, que parece que el candidato Abinader sabe lo que tiene que hacer, pero lo difícil es cómo se llega a esa fecha, cómo se transita ese camino en que tenemos unas primarias, unas elecciones municipales, unas elecciones nacionales, presidenciales y una posible segunda vuelta. Es decir, en apenas un año vamos a tener 4 eventos importantes. Decíamos que para lograr la presidencia de la República, decía el licenciado Abinader, que no es fácil, hay que tener un billete premiado entre 8 o 10 millones de habitantes. También, antes de comenzar, uno tiene que ver cuáles son las reglas de juego, los árbitros. Entonces, tenemos muchas cosas y poco tiempo relativamente. Además, tenemos otros medios que quieren pasar sus preguntas. Primero, Junta Central Electoral, encuestas y algo que a mí me gustaría que no se nos quede, doctor, licenciado, y es... Tú tienes el doctor de mi papá. Es que pienso en el doctor. Eso no se quita. Y es justamente el problema interno. Mucha gente piensa que los problemas que están en el PLD, Danilo Leonel, están en el PRM, Hipólito y Luis. No es así.
No es así. Ahí me luce que son dos caminos bien pensados y bien tratados. Mira, a tu oposición tú, y yo no quiero pelear con el gobierno a ver si en el momento indicado quién es el candidato, porque todo el mundo sabe que Danilo Medina le resultaría muy difícil volver a ser presidente, pero muy difícil, no solamente por vía legal, le resultaría difícil, pero eso no quiere decir que a Luis Abinader eso le facilite mucho las cosas, porque con un presidente en contra es muy difícil ser presidente, pero usted tiene presión en la calle, y como dicen los PLDistas que vienen inventando pendejadas de que lo que se ve y lo que no se ve, eso no es de Juan Bosch, es un principio natural, y hay cosas de que es lo que usted dice ahí, pero otra sale a la calle, visita a los empresarios y te dicen, ay Luis, cubre tú tu campaña, que tú tienes cuarto, y no te ayudan. ¿Verdad? Vienen personas del PRD y te dicen, el problema es que está lleno el negocio de ustedes, yo tengo que quedarme con Miguel. Es decir, que no es fácil, doctor, no es fácil. Y volvemos al tema de la oposición. Si usted no habla de salud, tiene problemas porque la gente, pero yo le digo al doctor Hanna, doctor, es que cada empleado tiene un porcentaje para cubrir el presupuesto de la salud. Y ese es un problema que el gobierno lo que tiene solamente es supervisar y prevenir. Tienen suficiente fondo. En el caso de educación, que usted tiene experiencia, porque sabe que una cosa es los fondos de una universidad, pero otra cosa es los profesores, con eso no se puede bregar. Y nunca será suficiente ningún presupuesto, ni el que usted va a poner para cumplir las demandas. Al mes vamos a tener los choferes demandando pasajes. Entonces, vamos a dejar que Lilian nos diga algo, Lilian Mateo, que nos maneja el tema electoral y además es proclive a ese partido suyo. Sí, sí, proclive. Adelante, Lidia. Bueno, lo primero realmente para lo que es el público que está interesado en las elecciones del 2020, dentro de lo que es el PRM, en sus reuniones, si ustedes han planteado ya y si ya estudiaron lo que es el reglamento que le mandó la Junta a cada partido para que lo viera y le hiciera algunas modificaciones. Si ya ustedes realmente decidieron qué cosas se le puede modificar y si ustedes entienden que ese reglamento está correcto. Eso es por un lado. Por el otro lado, si los fondos le van a dar a su partido para lo que es la preparación de los 3 procesos, las primarias, el proceso de escogencia de candidatos, lo que vienen siendo las municipales, congresionales, y luego van a tener que llegar a las presidenciales. Y además tenemos, don Luis Abinader, lo que se llaman 2 millones nuevos de habitantes, de electores, de votantes. Son muy jóvenes. ¿Qué han pensado ustedes dentro de su cuarto de guerra? ¿Cómo van a conquistar a esos jóvenes que andan con 2 audífonos en los oídos y que da la impresión que no le importa el proceso, pero que es un requisito para usted ser presidente? Pero Lilian, tú me hiciste 7 preguntas ahí. Ahí van todas, doctor. Mira, nosotros, el partido está estudiando y con mucho detenimiento todo el proceso de tema electoral. O sea que en los próximos días el partido va a opinar, lo hemos discutido, pero ya tú sabes que el partido tiene su vocero, tanto el presidente como la secretaria general, y ellos van a opinar sobre este tema y nosotros tenemos, como siempre, algunos comentarios. No son mayores, pero tenemos algunas observaciones que el partido hará sobre el tema del reglamento. En relación con los fondos, Lilian, tú sabes que los fondos siempre son insuficientes, pero una de las virtudes de la ley de partido y que nosotros esperamos también se apruebe la ley electoral es la limitación en el gasto de los candidatos. Yo creo que ese es uno de los pasos de avance que hemos hecho. Por lo tanto, eso es muy positivo para el país y esperamos que se apruebe la ley electoral también para tener esas mismas limitaciones porque las que tenemos ahora es para la parte preelectoral como precandidato. Me preguntaba Julito hace unos minutos que si se puede decir todo lo que se va a hacer
en campaña si algunas cosas no afectan de las que uno piensa que hay que hacer. Y una de las cosas que yo dije, que puede afectar incluso entre los dirigentes políticos del partido, pero que es la realidad, es el tema de que no podemos pedirle al gobierno central de que aporte más para los procesos políticos. Por lo tanto, y como tú preguntaste, si el tema de las convenciones y las primarias internas tienen que ser tomadas del dinero que se le dan a los partidos. Y esto es una mala palabra para la comunidad política, pero es así, es que nosotros ya no podemos y tenemos que ser responsables. Nosotros no podemos tomar más dinero que debe de ir a educación, que debe de ir a la salud, a la lucha contra la delincuencia, para estos procesos. Si ya nos dan dinero a los partidos, de ahí es que hay que tomar dinero para eso. Y tiene realmente que aparecer y tenemos que tomar el presupuesto y ser lo suficientemente eficientes para que de ese dinero que se le otorga a los partidos, especialmente a los partidos mayoritarios, que se seleccione y se aparte los fondos para esas primarias. En relación con los jóvenes, que es una pregunta muy importante, mira, Lilian, desgraciadamente, cuando se habla de jóvenes, se habla de la edad de 18 a 35 años, pero hay que subdividir eso, entre los 18 y los 25, es donde está la mayor apatía a la política. Contrario antes, que y hay mucho, Bueno, imagínate. Debe haber casi 1 millón de eso. Hay Casi 1 millón. Creo que un poco más. Porque ya ahora, van a haber para las elecciones. Son los millennials, ¿verdad? Sí. Nacen 200.000 todos los años. Sí. Bueno. Así que calcula 5 años. Entonces, eso nosotros estamos desarrollando desde el punto de vista de la propaganda, de la publicidad, de nuestra estrategia de comunicación. Estamos preparándonos para ese sector. En ese nivel de propaganda, pero también en un nivel también de político en términos de organización electoral. Ya nosotros estamos creando y hemos creado en todo el país el coordinador del nuevo votante, específicamente para esa franja de votos. Ese coordinador del nuevo votante se está comunicando o está empezando a comunicarse con esos nuevos votantes, con el listado que tiene de la Junta, para con identificado los nuevos votantes del próximo periodo y con un programa, un software que tenemos, que hemos adaptado, que se llama El Conversador. Estamos llegando a esos votantes con diferentes tipos, no solamente con política, porque lo que se ha demostrado es que a muchos de esos votantes hay que llegarle con otro tema que no sea el tema político, porque ellos están más interesados. Un tema cultural, un tema deportivo, o de cualquier música, cultural o musical, con muchísimos otros temas. Prácticamente la política está como en el número 5 de sus prioridades. Entonces nosotros estamos tratando de llegar ahí porque es fundamental para la democracia que ellos se involucren y que además de que ellos conozcan los problemas. ¿Está creada esa posición de el contacto con los jóvenes ya? No, tenemos no solamente contacto con los jóvenes, sino para esa parte donde ya tenemos en todo el país el coordinador de los nuevos votantes. Un coordinador. De los nuevos votantes. Doctor, en los libros entre muchas otras actividades que estamos en los libros realizando. de medicina yo no he encontrado el despatillamiento, cuando una gente está en dos posiciones y el doctor Hanna podía ser afectado por esa enfermedad. Hasta que llegue la Liga de Béisbol Profesional en 10, 12 días, las encuestas van a ocupar primera página de todos los periódicos. ¿Qué te parecen las encuestas? Mira, tú sabes que cuando una persona me pregunta, algún candidato, especialmente a presidencial, y ese candidato le pregunta, ¿y cómo estoy en las encuestas? Yo creo que esa persona está media perdida, porque cada quien tiene sus encuestas. Y encuestas reales, porque una persona racional que está aspirando a esta posición tiene que tener esa encuesta. Incluso yo tengo un encuestador líder, pero también hago varias encuestas para nosotros poder tener lo que llaman los norteamericanos, que es muy popular esta frase, un cóctel de encuestas. O sea, tú tener un promedio de las encuestas que tú realizas. Y nosotros estamos muy optimistas. Obviamente siempre tenemos retos a los cuales mejorar. Pero si hoy son las elecciones y vamos con los candidatos posibles, en el caso de en el PLD, nosotros vamos a hacer
lo que vamos a resultar electos bajo cualquier escenario de los candidatos que están ahora en el PLD. En el caso de, y yo sé que Julito no va a venir, en el caso de Danilo, en el caso del Danilo, él ha dicho que no se va a repostular. Estamos esperando marzo, pero fíjate, mira, y esto voy a pasar más que como candidato a analista político. Mira, tú recuerdas, doctor Hanna, a nuestra querida Ana María Acevedo. Y Ana María, cuando nos leía las encuestas, ella decía, estos son los números que dicen las encuestas, y esta es la ponderada. Sí, sí. Y entonces muchas veces decía, aquí está Julito Jacín y Luis Abinader. Luis está arriba de Julito porque va a ganar Julito. Y entonces, porque una cosa es lo que dice la gente y una cosa es esto y otra es la ponderada. Si aquí, cosa que yo no le recomiendo ni al mismo presidente, y mucho menos al PLD, pero que sería fatal para el país, se intenta una repostulación. Los efectos consecuencias de ese intento solamente, yo te diría que son imprevistos en este país. Y eso afectaría gravemente. Sí, pero hay cosas que uno no sabe. Y eso afectaría gravemente los números que ya están afectados. Usted lo ha dicho muchas veces, licenciado, pero mire, hay una cosa que es innegable. Usted puede o no ganar unas elecciones presidenciales, pero hay una cosa que es innegable. En el 2020, llevémoslos ahí, el escenario. Hay gente que se salieron del barco ahí, porque la misma naturaleza lo saca. Usted va a tener una cuota de poder seguro, o en el Palacio, o en el Congreso, o en la Justicia. Y Carlos le tiene algo que yo no me atrevo a preguntarle, porque entonces me acusaría. Sí. Bueno, aquí en este programa se ha dicho precisamente que el que quiere ser presidente tiene que contar con el presidente al que va a desplazar, inclusive. Vamos a ver el caso exacto de las cosas que la gente no quiere perder con un cambio de gobierno. Algún avance en una política social, algún servicio como el 911 o una estancia infantil, cosas así. Entonces, de ganar la presidencia Luis Abinader, ¿cuáles serían los puntos que se consideran avances de este gobierno que podrían mantenerse? Coincidir sería malo. Mira, Julito, cualquier medida política pública que es positiva para el país, la haya realizado Danilo, Leonel, Hipólito o Trujillo, yo la voy a apoyar y la voy a continuar. O sea, independientemente, o sea, si establecieron esta política, por ejemplo, la tanda extendida en las escuelas, pero solo un loco no, porque además todos estábamos de acuerdo en establecer la tanda extendida. Al contrario, yo la perfeccionaría las tandas extendidas. Pero más aún, los temas, las ayudas directas a las mujeres solteras, Julito, que apenas le dan 837. Dentro de la reformulación del presupuesto, ya en las elecciones pasadas, nosotros propusimos duplicarlo. Pero además de duplicarlo, prepararle las capacidades a ellas para convertirlas en pequeñas empresarias, que es donde realmente van a salir de la pobreza. Porque ellas han pasado con esa pequeñita ayuda, de la pobreza absoluta a la pobreza. El planteamiento de nosotros es pasarle entonces a la pobreza, sacarle la pobreza, creándole capacidades. Usted le ayuda como pequeña y mediana empresa. Consigue el trabajo. Vamos a ayudar, hasta que le haga pequeño empresario. No, y hacer la pequeña empresaria. Van a mantener su ayuda siempre y tratarla de llevarla, porque ¿quién se mantiene con 800? Y nosotros ya vamos a duplicarlo, llevarlo a 1.600, que también pusimos de dónde vamos a sacar los recursos para eso. Lo que cualquier, y repitiendo ese tema, Carlos, cualquier medida que haya sido establecida en cualquier gobierno, y mencioné desde atrás como Trujillo, o hecha por Hipólito, o hecha por Hipólito con más, por ser compañero nuestro de otro partido, o por Leonel, o por Danilo, que esté dando resultados. Pero sería una insensatez, una falta de sentido de hombre de Estado no hacerlo. Y desgraciadamente, tú ves muchas obras en el país que los diferentes presidentes no han continuado porque le inició el otro. Abandonadas. Es más, yo no solamente las voy a terminar, sino que el día, en honor a la justicia, el día que inauguremos esas obras, voy a invitar al presidente que le inició. Muy bien.
Muy valiente. para que esté ahí conmigo. Muy bien. Doctor, dentro de la lucha interna, ¿hay un pacto de usted con el presidente Mejía o ustedes tienen que decidan en primarias abiertas o cerradas o eso no es un invento? Es decir, esos dos candidatos están claros en sus posiciones. ¿Por qué alguien aparentemente no quiere problemas con el gobierno y el otro está haciendo una oposición abierta a lo malo del gobierno? ¿Cómo son ¿eso es un acuerdo o eso es espontáneo? Nosotros lo que tenemos es una gran amistad y familiaridad que nada nos va a dividir a nosotros, a Hipólito. Pero es normal que haya una competencia y eso es saludable, claro que existe esa competencia. Miren, nosotros tenemos que formar en Antes el PRM. se llamaban tendencias, tú sabes. Nosotros tenemos que formar en el PRM un partido anticaudillista. Y mira, fíjate en los estatutos, y poca gente lo sabe, el presidente del partido no puede, ni la secretaria general pueden aspirar a presidente de la República. Eso es para quitar el presidente y líder. Nosotros tiene que ser, y eso es en base al pensamiento generalizado del liderazgo de nuestro partido, ese partido anticaudillista. Entonces, este partido no es de Hipólito, ni es de Luis, ni es de nadie. Este es un partido que nosotros lo creamos para combatir en un momento que se quería tener un Estado y un partido prácticamente único. Y nosotros lo creamos para luchar por la democracia. Y nosotros lo vamos a seguir. Y tenemos que ser entonces nosotros un ejemplo de democracia. La elección de Carolina y de José Ignacio fue las primeras convenciones en 13 años de cualquier partido mayoritario. A Leonel, que está de presidente, hubo convención que lo eligió. Esto fue un pacto y del pacto lo religió. Entonces, ellos no han podido hacer ni siquiera una convención interna. A pesar de eso, dicen que Carolina la propone el papá y que a Paliza la propone el Luis. Pero otros dicen que es al revés, que Carolina es suya y que Paliza es de No, lo propusimos ambos y fue un acuerdo de ambos para nosotros llegar a una buena administración del partido. Y yo quiero ser también justo en esto. Miren, ahí escuché en estos días que Hipólito impuso a Carolina en las elecciones pasadas a vicepresidente. Eso es totalmente falso. A Carolina nosotros hicimos unos estudios y la seleccioné yo y le informé a Hipólito. Y se lo informé a él. Sí. Y él me dijo, porque yo quería también, por un tema de respeto, y él me dijo, yo quiero saber si usted está de acuerdo, pues yo le voy a proponer a Carolina a él. Dice, no, propónselo a ella que decide, pero yo estoy de acuerdo. Pero en ningún momento fue ningún acuerdo ni una imposición de él. Todo lo contrario. Después de la convención yo le pregunté a él que quién él pensaba, y eso lo estoy informando aquí, quién él pensaba que podía ser el candidato vicepresidencial, y él me dijo, el que más te convenga. Bien. Doctor, usted sabe bien que un presidente, si dice no voy ahora, se le desarma 2 años un gobierno. Usted lo sabe porque ya tenemos experiencia de eso. Ahora, usted comenzó a decir que solo un intento posible podría traer un caos. Porque venir con una modificación constitucional a 1 año de iniciarse una campaña, a pesar de que se ha hecho en el pasado, ahora como que tendría otra connotación. La pregunta es la siguiente. ¿Usted le teme al costo de una campaña en caso de que haya una reelección? Es decir, no le teme al candidato, ¿le temería al costo de una campaña o usted cree que una imparcialidad de Danilo en esta campaña, asumir un papel de Junta Central Electoral y de protección del voto, sería más conveniente? Sería mucho más conveniente para el país y para él mismo también. Y yo creo que eso de decir que se le desmorona porque dice que no va a aspirar, eso es la vieja política, Julito. Se le van, doctor, cuando usted de una vez. Esa es mi opinión, oye, esa es la vieja política. Se le pueden ir los que están ahí atrás del presidente, no de Danilo, y se le van a ir también aquellos oportunistas que pueden estar, que eso es normal, pero tú sabes quién va a venir, toda una sociedad que va a respetar y que lo va a ver entonces como un presidente que va a estar equidistante de los problemas. Doctor. Entonces,
puede perder eso, que lo va a perder de cualquier manera, sí, pero puede ganar el respeto de la población, que es lo que necesita. Tú sabes lo que necesita este país, Julito, que la gente crea en sus dirigentes, que la gente crea en sus palabras, que no lo crea actualmente. Y eso es lo que este país necesita, que cuando un político dice, yo voy a hacer esto, lo haga. Entonces, ese tema, si ya él ha dicho y no se puede en la Constitución, que no puede repostularse y que no intente y que no va a intentar repostularse, que lo diga desde ahora, para que después no digan, lo obligaron las circunstancias. Pero usted sabe que la movilidad, mire, la gente por Santiago Jacín cree que las relaciones políticas de nosotros son mayores que las que tenemos. Y todos los días vienen, oigan, muchos profesionales. Dicen, mira, yo quiero hablar a Luis, que yo estoy con Miguel, pero me quiero pasar para allá, pero quiero entrar por una puerta pero buena. Mándamelo Usted sabe a través de Chago, pero usted sabe que son muchos los que están en esa situación, muchos. Y usted recibe mucha gente que quieren dar paso. Mire, como que Ramfi se aparece a esta altura del juego y resucitan a Trujillo. Es decir, que la política sí, no es pero, un flycito. pero mira, yo creo que aquí tenemos el gran reto los políticos de actuar diferente y que la gente vuelva a creer en sus líderes y vuelva a creer en sus dirigentes. Y para eso nosotros tenemos que cumplir con las leyes, cumplir con la Constitución y cumplir con nuestras promesas. Por eso cuando nosotros hemos hecho nuestras promesas de campaña, mira, yo he leído todos los programas de gobierno, Julito, del 82 hacia acá. Y muchos de esos programas de gobierno, vamos a mejorar la educación. Estoy hablando de todos los partidos. Sí. Vamos a mejorar la educación, pero sin decir nada, sin irse, ¿cómo usted lo va a mejorar? ¿Y cuál va a ser el presupuesto? Y por eso nosotros, porque realmente, ¿cuál es el programa de gobierno de cualquier candidato? Su presupuesto. Tú puedes decir que va a mejorar la educación y si no le da los recursos, no estás diciendo nada. Entonces, nosotros por eso hemos tratado de llevar, y quizás tenemos que comunicarlo mejor, esa credibilidad a nuestras ideas y a nuestras propuestas. Yo pienso que en el caso, y para concluir con ese tema, si la Constitución no te lo permite, para llevar tranquilidad a los sectores del país, que son los que estarían afectados, entonces vamos nosotros y a decir, no, yo voy a cumplir con la Constitución. Yo creo que eso le daría grandeza al que lo dijera. Y finalmente, Julito, mira, yo no le temo a los recursos contra el PLD, que va a tener siempre más que nosotros, o contra cualquier presidente que esté ahí. Porque yo no puedo, el opositor no puede combatirlos a ellos en ese mismo terreno de los recursos, porque ahí va a fracasar, ellos siempre van a tener más. Nosotros lo vamos a combatir con las ideas y con el trabajo. ¿Tú sabes cuánto nos dio la Junta a nosotros en las elecciones pasadas? 12 millones de pesos. Nosotros no teníamos delegado técnico porque no éramos un partido mayoritario. Nosotros hicimos una proeza en las elecciones pasadas. ¿Tú sabes para qué? Para llevarle una alternativa y un equilibrio democrático a este país, sabiendo que no estábamos en la mejor de las situaciones ni en la mejor de las circunstancias. Pero era nuestra responsabilidad como dominicanos hacerlo, independientemente de que nos quitaron muchísimos diputados, senadores, en un tollo electoral como el que todos sabemos que pasamos. Entonces nosotros vamos a asumir la responsabilidad histórica. Ahora, en el 2016, Julito, era un proyecto de partido para tener un equilibrio democrático. En el 2020 es un proyecto de gobierno. Ya. Lilian. En cuanto a la presidencia, ¿qué modelo de presidencia te gusta a ti? ¿Un periodo, 2 periodos como el americano, nunca más puede volver? ¿Qué en la mente de un hombre joven como tú, cómo Mira, lo ves? es un problema hablar de modificación constitucional en este momento, pero yo pensaría, y lo he dicho en otras ocasiones, que el modelo ideal para el país no tiene que ser, o sea, y nosotros tenemos que pensar, no hay un modelo ideal para todos los países. No, claro. Cada país debe tener su modelo por su situación socioeconómica particular. Si tú me preguntas en esa parte, yo te diría que lo ideal sería prohibir la reelección consecutiva y permitir a una persona 2 periodos, no más de 2 periodos. O sea, prohibir la reelección consecutiva. Bueno. No reelección inmediata. No reelección consecutiva inmediata, pero que no puedan ser más de 2 periodos. Que pueda después de una por el medio, uno más. Uno más. Ya, yo creo que una persona no sea presidente más de 8 años en su vida. Exactamente. Eso es interesante. Está Pero bien. no
de manera consecutiva. Sí, yo creo que ahí es lo que sería más Y saludable. los Estados Unidos no les gusta, 2 años, 2 periodos y nunca más. Bueno, lo que pasa es, se acerca, bueno, y es lo que está ahora, es que desgraciadamente... Si el gobierno es bueno, 2 periodos No, es y no bueno. Si solamente es malo, 2 periodos es demasiado Sí, pero el largo. problema de esto... es verdad. Sí, el problema de esto, doctor, es también que la reelección siempre conlleva y contamina el gobierno y viene gastos y déficit que afecta grandemente. Cuando hemos visto, señores, la reelección en la historia de nuestro país, ha sido lo que nos ha traído muchísimas consecuencias negativas. O sea, todos los procesos de reelección han afectado negativamente a nuestro país. Don Luis, la Junta ha dado plazos y dentro de esos plazos están las llamadas alianzas. ¿El PRM va solo? Imposible, el PRM va a ir con una gran parte y una gran alianza nacional de muchísimos sectores. Mira, tú sabes lo que viene en el 2020, Lilian, un tsunami del cambio. ¿Un tsunami? Del cambio. Eso es lo que viene en el 2020. Los Aquí la gente no sabe. Los tsunamis son malos, güey. No, este es un tsunami bueno. Bueno. Este es un tsunami bueno. Este es un tsunami del cambio, lo que viene en el 2020. O sea, es el deseo de una gran parte de la población dominicana, una parte mayoritaria de la población dominicana, que lo dicen ya las encuestas, que quieren cambio. ¿Te parece al 78, el 2020? En algunas cosas sí, porque ya la gente está cansada. Señores, pero por Dios, después de tú tener 16 años consecutivos de un gobierno, dígame, y de un partido, dígame, está solucionado, hemos mejorado, estamos en lo mejor en salud, lo contrario. Hemos mejorado en la delincuencia, hemos empeorado. Hay más oportunidades para los jóvenes. El 78% de los jóvenes de los dominicanos quieren irse de nuestro país. Quieren irse del país. Y muchos tienen que irse ¿Hay mayor institucionalidad? No. Entonces, yo quiero que me digan que ha habido un crecimiento económico, pero ¿cuál ha sido el resultado de ese crecimiento económico? Y hay que saber, crecimiento no es desarrollo. No es desarrollo. Y eso es lo que aquí no ha habido. Aquí ha habido crecimiento, pero aquí no ha habido desarrollo ni social ni económico. Y lo peor de todo, que fue lo que dije, con un endeudamiento peligroso, poniendo en riesgo la salud financiera de nuestro país. Entonces, oye, ya basta ya. Don Luis. O sea, el país necesita son 20 un cambio. años, no 16, 20. Bueno, Don digo Luis, ininterrumpido. Lilian. Digamos que ya usted presidente. Ayer se inició lo que se llaman las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura. He escuchado a la diputada Josefa y al senador Ignacio Paliza plantear que los nuevos jueces de las altas cortes deben de ser apolíticos. ¿Eso se puede lograr? Es la pregunta. Se ha logrado antes. Pero además deben de ser así. Pero más que a políticos, a partidistas. Sí. A partidistas. Un juez, y yo le pondría estas 3 requerimientos. Independencia, que es fundamental en la justicia, honestidad y capacidad. Entonces, esos 2 excelentes representantes que nosotros tenemos en el Consejo Nacional de la Magistratura tienen esas instrucciones del partido, primero de que sean jueces no partidistas. O sea, en otras palabras, nosotros no vamos a proponer jueces. No es una repartidera de que tómate tú 4 y me dame 1. No. Nosotros vamos a proponer jueces apartidistas. Honestos e independientes. Honestos e independientes. Licenciado, ¿usted vislumbra un posible apoyo de Miguel Vargas para las próximas elecciones? Mira, todo el que quiera cambio, todo el que se comprometa con nuestro programa de cambio, va a tener las puertas abiertas aquí. Sí, pero ahí hay algo. Usted no fue el que votó a Miguel Vargas. Sin embargo, el que votó a Miguel Vargas se comenta que podía tener una posible alianza con él, y a usted que posiblemente, que nunca tiene problemas ni tuvo. Fue al revés, Miguel Vargas votó a Hipólito.
Sí, no fue como tú lo pusiste. Bueno, es que el problema fue entre ellos dos. Usted no tuvo que vela en ese entierro. Sin embargo, la alianza con usted es más viable. Nosotros tuvimos vela, porque nosotros asumimos también la defensa de la democracia del PRM. Nosotros tuvimos también. Pero mira, en política hay muchos rumores, hay muchas situaciones. Yo pienso que todavía ese es un partido que está participando el gobierno. Ellos tendrán que tomar su decisión. Y nosotros seguiremos adelante construyendo nuestra coalición, y por eso yo hablé de una coalición unidos por el cambio, con un programa mínimo para realmente cambiar este país y ponerlo en la ruta verdadera del desarrollo. ¿Y usted sería candidato de la Marcha Verde? Bueno, la Marcha Verde no es un partido político. Pero si se volviera un partido... No creo que se va a volver ¿Hay un algún partido. mecanismo de captar recursos? Mira, de la Marcha Verde desfilaron PLDistas. Sí. La Marcha Verde realmente es el resultado de una indignación colectiva del pueblo dominicano, básicamente por los niveles de corrupción que experimentamos. Entonces, ya la Marcha Verde, mucha gente que apoyó la Marcha Verde es posible que nos apoye la propuesta de cambio, pero no como una institución. Sin populismo ni demagogia. Ciudadano no candidato presidencial. Yo fui a Pedernales y pregunté por Luis Abinader, y yo le digo que Hipólito Mejía lo conocen más porque fue presidente de la República, pero entiendo que usted tiene todo el territorio recorrido, usted fue candidato presidencial, quítese toda esa cosa y dígame, cuando usted tiene contacto, ¿qué quiere la gente? Independientemente de que le está hablando al candidato que lo que quiere es mejorar su condición. ¿Qué quiere la gente? Mejorar su calidad de vida. Y te piden entonces, para mejorar su calidad de vida, agua, luz, te piden, y ahí voy, muchísima infraestructura. Dice, mira, aquí la carretera está mala, y digo, ¿qué más falta? Y falta una clínica rural, ¿y qué más falta? Pero yo lo que le estoy llevando, y digo, ya, pues aquí todos tienen empleo. Porque me dice, no, ninguno. Entonces yo le digo, entonces aquí hay que crear fuentes de empleo. Y qué bueno que tú mencionas Pedernales. Por eso me va a poder a mí permitir esa nueva idea que nosotros tenemos sobre el desarrollo y del cambio. Mira, va a ir las Águilas. Ahora, la Suprema, esperamos que termine ahí en la Suprema. Creo que hemos tomado 6 años. Mi idea era declarar la utilidad pública en esos terrenos y hacer un desarrollo similar al que se hizo en Playa Dorada, donde nació el turismo en la República Dominicana, que fue el Banco Mundial, financió al gobierno dominicano y estableció donde nació el turismo. ¿Le compró eso a Jacobo Magluta? Sí, a la familia de Jacobo. Sí. Y entonces ahí desarrolló el proyecto turístico Playa Dorada, que fue donde nació el turismo. Pero ¿ustedes saben quién construyó el primer hotel de Playa Dorada? ¿Usted? No, Jactar Village. ¿Quién lo construyó? Anselmo Paulino. El gobierno. Jactar Village ya propiedad de Julito del gobierno. Antes de Anselmo Paulino. Después se lo vendió a Anselmo Paulino. Se lo vendieron después a ellos. Entonces, en otras palabras, y eso era un hotel de 200 y pico habitaciones, que era un hotel relativamente grande para la época, después lo extendieron. ¿Cuál es el planteamiento de nosotros? Y más con todas las herramientas financieras que tenemos. Que el gobierno construya ahí 3.000 habitaciones hoteleras en Bahía de las Águilas, dividido en 5 o 6 hoteles. Y un buen acueducto, Luis, que no tiene agua. Pero eso es lo más importante, con todo un desarrollo de servicio eléctrico, de servicio ecológicamente sostenible, con plantas de tratamiento comunes, no plantas de tratamiento individuales como han tenido que desarrollar cada propiedad hotelera en Punta Cana. Sí. Y cada propiedad hotelera, Julito, tiene que hacer su propio pozo para su propio acueducto. Y eso es lo que tenemos que evitar. Esas soluciones individuales por soluciones colectivas, pero que lo organice y lo dirige el Estado. Pero tú sabes lo que va a provocar eso, Julito. ¿Cuándo tú estuviste en Pedernales? La semana pasada. ¿Cuándo fue que fue? ¿Qué? ¿Cuándo estuviste en Pedernales? Hace 2 meses. Julito, en Pedernales no hay una sola fuente de trabajo. No, ninguna. No la hay. Porque ahí estaba la mina de bauxita, que está eliminada. Estaba la fábrica de cemento y la cerraron también. No hay fuentes de trabajo. Pero hay... y lo que me están escuchando lo saben. Nosotros crearíamos ahí, para la región, que es la región más pobre del país, 3.000 habitaciones 3.000 empleos directos
y 15.000 empleos indirectos, porque por cada empleo directo del turismo se crean 5 indirectos. Y llevar Infotep para allá para que prepare ese Todo, personal. pero es un desarrollo integral, doctor, que es lo que no hemos tenido, un desarrollo integral. Pero un aeropuerto también, que no lo va a hacer el Estado, que lo va a licitar para que lo haga el sector privado. Y cambia esa región. Y después el gobierno vende esos hoteles, porque eso es ojalá si cuando se está organizando lo construye el sector privado, no tiene que construir el gobierno. Aleluya, gloria a Dios. Pero que el gobierno lleve el liderazgo del desarrollo. Y cuando lo venda va a ganar dinero. Bien. Entonces, lo que te quiero decir, esos son los proyectos que nosotros tenemos que desarrollar en nuestro país con una mentalidad diferente, no atada a ninguna ideología. Porque van a decir, pero eso es un estatismo. Sí. Y a mí nadie me puede acusar de estatismo. Un estatismo, no. Eso es adelantarnos y organizar el desarrollo que después pase al sector privado. Eso es lo de Catalina, doctor. Usted está reconociendo lo de Catalina. No, porque fíjate lo que pasa. No, déjame construirla y después venderla. No. Déjame explicarte, son dos cosas diferentes. Oye lo que yo te dije. Si lo puede construir el sector privado, se lo dejo al sector privado. Y no se involucra en eso. Ahora, mientras tanto, en lo que se crea el destino, tú vas a crear el destino y arranca ahí. Pero Leonel tuvo 8 años con la energía parada. Leonel Fernández. Si Catalina, si nadie quisiera construir esa central o esos megavatios, entonces el Estado debió de asumirlo. Pero ya, y tú lo conoces, Celso Marrancini había hecho una licitación, y Celso es un hombre serio. Celso había hecho una licitación y habían y creo que ya estaban precalificados una cantidad de firmas que lo iban a construir sin tener que llevar, como dijo Juan Bolívar, ese calvario que ha sido Punta Catalina para este país. Doctor. Entonces son dos aspectos diferentes. El sector público debe involucrarse en el sector privado. No puede involucrarse siempre el Estado manteniendo la regulación. Bien, doctor, una ñapita. Usted habló del juez y habló de capacidad, honestidad, independencia. Pero también hay otros elementos como es capacidad de trabajo, es decir, que no sea con esas 3 cosas puede ser un vago, pero también no puede tener miedo. Esas mismas condiciones tiene que tener un presidente de la República. Por eso le dicen primer mandatario. Ahora, el primer mandatario en República Dominicana tiene 2 tareas difíciles. Una es la de independencia y no compromiso, ni con su partido. Por eso me gustó que dijo un solo periodo y después nos vamos y después si nos piden volvemos. Y la otra es Haití. Independencia, no compromiso y Haití. Mire, cuando yo hablé de capacidad, porque no puedo hablar de todos los detalles, dentro de la capacidad está el conocimiento y la eficiencia. O sea, tú puedes conocer, en el término integral de la capacidad. O sea, tú eres capaz, tú conoces lo que hay que hacer, pero hay que tener también la eficiencia de ejecutar lo que hay que hacer. O sea, en eso quiero decirlo, o sea, que pensaba en esa manera. Mira, Julito, el tema de Haití, vamos a hablarlo ya en tema de la política exterior de nuestro país. Aquí no hay un plan de política exterior en relación con ningún país. No lo hay. ¿Cuál es el plan? Nosotros tenemos diseñado un plan de política exterior relacionado con Estados Unidos. Y una ley de migración. No, yo estoy hablando porque eso ya es un tema interno. Lo que yo estoy hablando, doctor, es de relaciones bilaterales. Mira, República Dominicana no tiene que tener un plan de relaciones con Tailandia. Con Venezuela, ¿verdad? Con Tailandia. Pero aquí hay una serie de países que tú tienes que tener un plan de política exterior bilateral en relación con esos países. Con los chinos tenemos. El caso, por ejemplo, de Haití es el primero, porque Haití no solamente hace frontera con nosotros, con todas las implicaciones migratorias, de salud, de seguridad, pero también comerciales, porque es nuestro socio de exportación, después de Estados Unidos, es Haití. Entonces nosotros ni tenemos con Haití, ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Venezuela, que también es otro país importante para nosotros, y con otros países también, como es el caso de España, México, Brasil y Canadá, donde hay una gran cantidad de inversionistas provenientes de esos países, que tenemos que tener una política exterior definida. Pero en el caso de Haití es el más importante de todos, junto con Estados Unidos también, pero es sumamente importante. Aquí no hay una política exterior. Miren, señores,
no solamente una política exterior, hay cosas que uno quizás públicamente, pero nosotros no tenemos conocimiento de la situación interna de Haití. Leonel Fernández fue aquí lo sabe poca gente, fue a Haití una vez y salió en una situación de seguridad. ¿Y cómo los organismos de inteligencia de nuestro país no conocían que ahí había una situación? ¿Ustedes se imaginan que al presidente dominicano le pase algo en Haití? Ustedes saben el desatino que fue eso, sin conocer de inteligencia lo que pasaba en ese país. Nosotros desde Balaguer no tenemos inteligencia, no conocemos lo que está pasando en Haití, porque no tenemos realmente una política exterior sobre Haití. Sobre el tema de la inmigración, nosotros hemos hecho cantidad de propuestas, pero ¿tú sabes cómo se resuelven el 50% de los problemas de este país? Tú sabes, Julito, cómo. Cumpliendo las leyes que hay actualmente. El 50% de los problemas que hay actualmente incluyendo la migración. Pero por supuesto, esa es la primera que hay que cumplir. Sin modificar. Bueno, podrá modificarse, para eso está, el Congreso está para ir adaptando las leyes a la sociedad actual, eso se puede modificar, pero yo no veo tampoco que haya gran cosa que modificar en esa ley, pienso yo, tampoco soy un especialista en migración. Ahora, eso es lo que hay que cumplir, esa ley de migración. Mira, el embajador francés que estaba en República Dominicana, José Gómez, que tiene un nombre latino, español, ahora está de embajador en Haití. Y él dijo que Francia le ofreció 3 hospitales para la frontera para las parturientas haitianas y que Haití no ha respondido. Entonces, República Dominicana, yo pienso que tiene que decirle, pero ven acá, construye estos hospitales, pero nosotros no podemos continuar con esta situación. Pero ¿ha habido alguna comunicación? Yo no lo creo. Haití hace también lo que quiere en términos comerciales con nuestro país. Paró la frontera, hizo aquello. O sea, entonces nosotros no tenemos tampoco ninguna decisión en ese sentido. O sea, en otras palabras, Julito, nosotros tenemos que tener una política exterior diseñada con Haití. Y usted entiende que un país que tenga un presupuesto de 900 mil millones, en lo que se dice que estamos gastando entre educación y salud, unos 5% en esos habitantes que no están registrados y que están fuera de presupuesto, pero sí se le da servicio de salud y de educación aquí. ¿Ustedes incluirían eso en el presupuesto nacional? No, pero es que nosotros no es que se incluya, eso no está incluido en el presupuesto nacional. Ellos usufructan esos, tanto en la parte, básicamente en el tema de bueno, es que por eso, pero ese es el ejemplo que yo te estoy dando. Si Francia le ofreció a ellos que le iba a ayudar, nosotros tenemos que decirle, espérense, miren, cojan esa ayuda. Cojan esos hospitales, nosotros no podemos seguir, nosotros somos un país pobre, nosotros no podemos seguir. Nosotros tenemos demasiada carga con nosotros para venir con otra carga de otro país. Pero eso es lógico, nosotros no podemos hacerlo. Bien. Entonces en eso tenemos que estar claros y también en decirle a la comunidad internacional, que es uno de los temas principales que te ponen los congresistas norteamericanos cuando hablan contigo. ¿Sabes cómo dicen ellos? ¿Y cómo vamos a ayudar a Haití? Dígame, ¿cómo lo ayudamos? Porque no tienen forma de ayudarlo por la falta de instituciones en ese país. Entonces nosotros también, la comunidad internacional, y nosotros debemos de hacer esa presión internacional para establecer un mecanismo de ayuda y de plan general de Haití. Porque eso la solución de Haití es fundamental para nosotros. ¿Debió el presidente Danilo Medina postular eso en la Asamblea General de las Naciones Unidas ahora? No, yo no leí el discurso completo, pero no escuché nada sobre Haití. Licenciado, usted habla de hacer cumplir las leyes, pero nos vamos a lo que es la economía de la clase media y de los principales contribuyentes y uno se da cuenta de que al parecer, paradójicamente, aparentemente, hay gente que podría quebrar por cumplir la ley en cuanto a lo que es la política fiscal. ¿Eso es una mala aplicación, es una voracidad en busca de ingresos o es algo que se puede arreglar o una mala interpretación? Mira, qué bueno que es un excelente punto, Carlos, el tema de... y cuando hablamos fiscal vamos a hablar de tributario, porque fiscal incluye siempre la parte del gasto público, el tema, el código tributario. Sí. Es fundamental para este país,
una modificación del Código Tributario. Fíjense, yo hablo de una modificación, no de reforma tributaria, una modificación del Código Tributario. Primero, hacerlo mucho más simple, bajar las tasas para aumentar los ingresos, Julito. Tú hiciste levantaste la cabeza así. Como hizo Reagan. No, como hizo Balaguer en el 92. La reforma tributaria más exitosa de este país fue la del 92. ¿Y qué pasó, doctor? Bajaron las tasas. Claro. Balaguer no lo creía, no lo convencían. Que bajar las tasas y los ingresos. Y en un año aumentaron los ingresos. Y disminuyó la evasión. Sustancialmente. Y disminuyó la evasión. Entonces nosotros tenemos, ¿cuál es la tendencia internacional en tema de la tributación? Bajar las tasas, aumentar la base. Bajando las tasas, aumenta los ingresos. Pero además, señores, tú no puedes tener un código tributario aquí que es anti pequeña y mediana empresa, aún con las modificaciones que le hicieron últimamente. Una pequeña empresa cumpliendo con todas las normas y todo el código tributario no se sostiene en este país, por Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que cambiar también el objetivo de política económica de la República Dominicana. ¿Cuál es el objetivo de la política económica de este gobierno y de los gobiernos del PLD? Recaudar dinero para repartirse entre la cúpula de su partido y para mantener una masa de dirigentes políticos en de la mejor manera. No. El objetivo de política económica de cualquier gobierno debe ser la creación de empleos y de empleos de calidad. Bien. Doctor, Luis Abinader... Y para eso hay que modificar el Código Tributario. Luis Abinader e Hipólito Mejía son los precandidatos que más suenan. Sin embargo, ustedes deben tener una estrategia frente a otras figuras que tienen aspiraciones dentro de esa organización, como el caso de Ramón Emilio Concepción. Correcto, por supuesto. Y con el caso de Wellington ahora. Pero hay un tercer candidato que ustedes no lo mencionan, que tiene mucho peso y que alguien se lo sacó del sombrero de un mago en las últimas elecciones, que fue al alcalde de la capital. Háblenos de esos tres precandidatos, fuera de usted, Hipólito. Mira, yo pienso que en el caso, tengo que hablar de lo que han anunciado, que es Ramón Emilio y Wellington. Tienen que tener todo el respeto y la consideración de todos los PRMistas. Y cualquier otro que salga también. Yo pienso que mientras más ofertas tenga el PRM, es más conveniente para la misma democracia de nuestro partido. Lo que tenemos que entender también es que este proceso tenemos que llevarlo compartiendo las ideas, sin ofensas internas, trabajando todos para hacer crecer el partido y al final, sea quien sea el ganador, apoyar al ganador. Yo voy a apoyar al ganador, sea quien sea. Y yo creo que eso tiene que ser también una promesa de todos los que están participando. ¿Está Collado en la estrategia? ¿O ustedes no lo toman? Él no ha dicho que aspira, pero cualquier persona que aspire. Pero usted y yo sabemos que sí. No, porque él aspiró al alcalde. Pero él aspiró al alcalde. No fue con la de ustedes que subió. Pero claro. Y ha correspondido con los empleos, con el PRM. Es que nosotros no vemos eso de correspondencia de empleo. O sea, nosotros lo que queremos, él está haciendo él está haciendo una buena gestión como alcalde. Sí. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, no que corresponda con empleo o con beneficios de cualquier otro tipo. Nuestro objetivo para llevarlo a él y a los otros alcaldes es que hagan una buena gestión. Y él ¿Confía Luis Abinader en la actual Junta Central Electoral? Hasta el momento, esa Junta no tenemos ninguna razón para no confiar. Hasta el momento. Bueno, pues es un apoyo condicionado. No, hasta el momento no tenemos ninguna objeción. Y esperamos no tenerla, y ahí hay gente bastante seria. Así como hay 2.5 millones de nuevos votantes, posiblemente hay 3 millones de personas que llegaron a los 60, a los 65 años, pagaron impuestos por 50 años de vida y hoy no tienen. Ayer vi un médico de 80 años, pediatra entrenado en Canadá, tiene 50 y pico años de aquí pagando impuestos, hoy no tiene de qué vivir. Hay que crear algún mecanismo de compensación que le devuelva al ciudadano envejeciente parte de los impuestos que pasó en una forma de pensiones. Usted sabe que la Ley de Seguridad Social tenía esa pensión para los adultos mayores de 65 años, pero nunca se implementó. Y eso es una ley que yo la verdad que la tengo muy presente, por muchísimas razones. Primero, siempre Peña Gómez habló sobre esa ley como
la que le va a dar la justicia social a los dominicanos. Fue aprobada y mi papá tuvo una participación muy importante siendo senador. Entonces, esa ley le va a llevar una pensión solidaria a los adultos mayores. Y eso es sumamente importante. Y ahora también con los fondos de pensiones, con los empleos formales también se está acumulando esa pensión para los adultos mayores. Ese es un tema pendiente, porque así como las ofertas a la juventud, Lilian, los adultos mayores también votan. No solamente votan, sino que también votan más seguros. O sea, es el sector de la población menos abstencionista. ¿Le gustaría pasar a la historia designando mayor cantidad de mujeres en su gabinete? Claro, y así va a ser. Yo lo he prometido de que el 50% de el gobierno nuestro va a ser de mujeres. Pero además, Lilian, te voy a decir algo. No es que yo lo prometo, no. Es que las mujeres son el 62% de la matrícula estudiantil universitaria. Se están educando más que los hombres. Hay que designar el siglo XXI como el siglo de la mujer y terminamos ya con el problema. De una verdadera equidad de las mujeres. En una época en que las familias tienen padres e hijos políticos, la relación Luis-José Rafael ha sido importante en la vida y en la decisión suya, o esos son dos eventos totalmente separados. Mira, decir que no, que han sido eventos separados es imposible. Pero yo quiero decir que mi papá ha sido siempre muy respetuoso de mis decisiones, siempre nos da ideas y consultas, y yo lo tengo como un ejemplo a él de un funcionario público honesto y eficiente. Pregúntale a la Golfan Western. Honesto y eficiente. Pregúntale a la Golfan Western. Honesto y eficiente, que ha sido ejemplo de generaciones en sus funciones públicas. Bien. Doctor, gracias. Y amigos, digo, el licenciado, el doctor es él. Luis Abinader, precandidato presidencial y ex candidato presidencial del PRM.